Yo no entro en si la Rocío tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Hola, mira, yo os entiendo, respeto, sabéis, pero de verdad que es que no quiero decir absolutamente nada. Sabéis que esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar siempre en la intimidad y no tengo nada que decir. Hemos afectado bastante, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Gracias. A ver si vamos a empezar el día. Para acabar con tu hija después de años, sin veros, nos enseñabas, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo afrontas este día? Chicos, gracias. Vienes en calidad de testigo, ¿verdad, Rocío? Gracias. Hasta luego. Venga. Pero un tema que he querido llevar siempre en la intimidad y no tengo nada que decir. Hemos afectado Cosa que no tengo clara en absoluto, vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval de forma que se pueda identificar las circunstancias que han tenido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces, es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocío tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados de menores. Lo que está ocurriendo con el juicio de Rocío Flores contra la productora de Telecinco es tan serio que puede marcar un antes y un después en la forma de hacer televisión en España. Imagínese la escena: la joven Rocío, con apenas 24 años, entre los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid flanqueada por su abogado, la mirada firme y el gesto tenso. A pocos metros, los fotógrafos disparan sin piedad mientras ella evita las lentes. Al fondo, en la puerta lateral, se cuela también su madre, Rocío Carrasco, acompañada del equipo legal de la Fábrica de la Tele, la empresa que produjo aquel documental donde, a juicio de la hija, se violó su intimidad cuando era menor. Durante años se habló del expediente de la chiquilla, se mostraron partes médicos, informes policiales y detalles de su adolescencia más oscura, todo ello en prime time, entre anuncios de detergentes y tertulias que rascaban audiencia a base de lágrimas familiares. Ahora la hija se ha plantado y exige 1 millón de euros de indemnización, una cifra que puede parecer enorme pero que, según su letrado, representa apenas un pellizco comparado con los beneficios que obtuvo la cadena al exhibir sus traumas. El punto clave del proceso es sencillo de entender: la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor prohíbe difundir datos que permitan identificar a un menor en circunstancias delicadas. Es decir, aunque la madre o el padre firme un permiso, hay un límite que no se puede traspasar. Lo explica con absoluta claridad el juez de menores Emilio Calatayud, un magistrado que se hizo famoso en los años 90 por sentenciar a chavales problemáticos a estudiar, plantar árboles o sacar buenas notas. Calatayud ha declarado que ni la madre ni el padre pueden autorizar a romper la intimidad de un hijo. Es un derecho fundamental del menor. Si se viola, la Fiscalía debería intervenir de oficio. Esta frase, que muchos medios han reproducido palabra por palabra, resuena como un martillazo. Porque significa que, por encima de la tele, de los contratos y de los sentimientos de la madre, hay un techo legal infranqueable. Si se demuestra que la productora divulgó documentos de la menor con ánimo de lucro, el juez podría imponer no solo la indemnización que pide Rocío Flores, sino además una multa ejemplar que salpique las cuentas de Mediaset. Mientras tanto, Telecinco vive una guerra interna de proporciones bíblicas. Por un lado está Ana Rosa Quintana, que tras la cancelación de Sálvame se ha quedado con las tardes gracias a su programa Tardear y Presume, con cierta elegancia al principio y con indirectas punzantes después, de respetar la ley y la infancia. Por el otro, se encuentran los veteranos de la llamada Fábrica del Grito: Jorge Javier Vázquez, en baja médica y silencio estratégico; Carlota Corredera, que defiende a Rocío Carrasco desde el primer día, y buena parte del equipo que produjo el documental. La tensión se palpa en los pasillos de Fuencarral. Se habla de directivos nerviosos, de correos internos, de un misterioso pendrive verde donde estarían los mensajes que prueban quién ordenó mostrar los informes de Rocío adolescente sin el visto bueno de un juzgado de menores. Si ese pendrive aparece en sala y confirma la imputación directa de la productora, la factura podría alcanzar cifras que a usted y a mí se nos escapan: pérdidas millonarias, contratos rescindidos y un precedente que obligaría a revisar cualquier reality o documental donde aparezcan menores. Pero volvamos a nuestra protagonista. La demanda de Rocío Flores no solo reclama dinero. Pide que se retiren de todas las plataformas de Mediaset, incluida Mi Tele Plus, que cobra cuota, los fragmentos donde se exponen sus informes de salud y sus supuestas agresiones siendo menor.
Esto, en la práctica, implica remontar la serie entera, cortar segmentos, sustituir horas de contenido y devolver parte de los ingresos publicitarios. Por eso, la defensa de la fábrica de la tele se agarra a un argumento. Dicen que Rocío Carrasco, como tutora legal, firmó la cesión de derechos y que la hija sabía perfectamente lo que se iba a emitir. El juez Calatayud zanja ese punto con la ley en la mano. Un menor no puede renunciar a su intimidad, ni aunque lo consienta su madre. Simple y claro. Para usted, que lleva toda la vida viendo la tele, quizá esto suene lógico. Pero imagínese la cara de los ejecutivos cuando escuchan semejante sentencia. Es como si un juez les dijera que tendrán que devolver el dinero de todos los programas donde un menor contó sus penas al público. Y por si fuera poco, la Fiscalía podría abrir diligencias penales. Es decir, no solo pagar, sino responder ante un tribunal por vulnerar derechos fundamentales. Por eso, en los corrillos de Telecinco se cuchichea que algunos productores están sacando calculadora y otros ya hablan de trasladar la responsabilidad a los presentadores. Los pasillos arden. Señora, usted recordará aquellas tardes de Sálvame, cuando Rocío Carrasco relataba, entre lágrimas, episodios terribles y se iban sacando carpetas de colores como si fueran cromos. Muchos telespectadores se enganchaban, otros cambiaban de canal, hartos del drama. Hoy, quienes se quedaron mirando atónitos se preguntan si fueron partícipes, sin saberlo, de una vulneración de derechos infantiles. Esa es la pregunta que el juez va a responder dentro de unos meses. Y si la respuesta es sí, caerá una condena que dará la vuelta a la televisión como un calcetín. Usted, que tal vez tenga nietos, reflexione. Si mañana una cadena decidiera enseñar las notas de su nieta, su historial médico o los partes psicológicos, ¿permitiría que lo vieran millones de personas por la noche? Esa es la situación que denuncia Rocío Flores, que su adolescencia fue puesta en bandeja de plata y exprimida para subir audiencia. Por eso exige justicia y, de paso, pone contra las cuerdas a su propia madre, que podría tener que declarar que aquella autorización no valía ni el papel en que se firmó. Y mientras, el público espera, como quien asiste a un partido de tenis, para ver en qué lado de la red cae la última pelota. Así comienza esta historia, con una hija que al fin alza la voz, un juez que le da la razón en los preliminares y una cadena que se juega su reputación y su caja registradora. Quédese conmigo, porque te explicaré con detalle cómo se filtraron los informes, cuánto dinero real se ganó con ese documental y por qué hay directores temblando ante la posibilidad de tener que borrar horas enteras de contenido. Créame, lo que viene ahora puede poner patas arriba medio siglo de programas de corazón. Cuando los abogados de Rocío Flores abrieron la primera carpeta de pruebas ante el magistrado, la sala quedó en un silencio tan denso que se habría podido cortar con un cuchillo. Dentro había copias certificadas de correos electrónicos, hojas de ruta de producción y, sobre todo, un listado con las personas que recibieron los informes médicos de la menor meses antes de que el famoso documental viera la luz. Entre los destinatarios aparecían redactores, realizadores, un ejecutivo de publicidad y un par de directivos de la cadena. Aquello demostraba que los datos de la chiquilla circularon como un folleto de supermercado. El juez deslizó la mirada por encima de las gafas y preguntó, con voz baja, quién había dado la orden directa de incluir esos papeles en el guión. No hubo respuesta inmediata. Según testigos presenciales, el abogado de la productora consultó su reloj, carraspeó y pidió un receso. Fue el primer indicio de que la defensa no tenía una coartada sólida. A partir de ahí empezó el desfile de testificaciones. Una guionista junior confesó que recibió los expedientes en una carpeta llamada material sensible y que le advirtieron, palabras textuales, de que aquello subiría la curva de audiencia a la estratosfera. Ella reconoció que nunca vio un permiso judicial ni la firma de nadie que pudiera garantizar la legalidad de la difusión. Solo sabía que los documentos debían aparecer en pantalla en el episodio 3, exactamente después de un corte publicitario, para que el impacto coincidiera con el bloque más caro de anuncios. Esto explica, según la acusación, por qué las tarifas comerciales de esa noche fueron un 30% más altas que las habituales. Cada minuto costaba casi el doble, porque se esperaba un pico de espectadores enganchados al morbo de los papeles confidenciales. El equipo de Rocío Flores presentó además un informe financiero elaborado por una consultora independiente. El estudio comparaba la franja de audiencia de Telecinco antes y después de la emisión del episodio y calculaba un beneficio extra de 2,4 millones de euros en publicidad directa, más un 15% de aumento en suscripciones a la plataforma bajo demanda. Es decir, la cadena y la productora ganaron dinero no solo aquella noche, sino durante los meses siguientes, porque mucha gente se abonó para ver o rever el capítulo donde se aireaban los trapos sucios de una menor. Con estos números sobre la mesa, la defensa de la productora intentó replicar que los informes ya eran públicos al estar incluidos en el sumario de un procedimiento anterior. El juez cortó la objeción recordando el artículo 4 de la Ley del Menor. La publicidad de un expediente nunca legitima que se difunda en televisión identificando al menor. Fue un portazo en toda regla y las miradas dentro de la sala cambiaron de color. Para reforzar su causa, los abogados de Rocío llevaron un perito psicólogo que explicó con palabras sencillas el daño de la revictimización mediática. Recordó que cada vez que el vídeo se reproduce en redes sociales, la afectada revive la agresión a su intimidad.
Y añadió un dato que heló la sangre a más de uno. La paciente precisó tratamiento psicológico intensivo durante las semanas posteriores a la primera emisión, con informes de ansiedad, insomnio y miedo a salir a la calle. La fiscal del caso asintió y tomó nota. Para cualquier tribunal, la relación entre difusión y daño psicológico es un argumento contundente. Mientras tanto, fuera del juzgado, el corrillo de reporteros no perdía detalle. Se hablaba de una brecha interna en Telecinco. Parte del personal de informativos no veía con buenos ojos la estrategia de convertir el dolor familiar en espectáculo, y algunos tertulianos de programas matinales empezaron a desmarcarse. Uno de ellos, según un portal digital, gritó entre pasillos que las lágrimas de los hijos no pagan hipotecas. Esa frase corrió por redes como la pólvora y el vídeo llegó a millones de personas en pocas horas. La opinión pública, tradicionalmente dividida, se inclinaba ahora del lado de la hija. En los comentarios abundaban ancianas y abuelos que se indignaban porque una criatura no se vende ni por todo el rating del mundo. Dentro de la sala, la abogada de la productora jugó su última carta. Presentó un documento firmado por Rocío Carrasco en el que autorizaba la difusión de su propio testimonio y los anexos que ella considerara oportunos. Intentó sostener que, como representante legal de la menor en aquel momento, la madre podía dar permiso para mostrar los informes. Fue entonces cuando el juez Calatayud intervino con voz calmada, casi pedagógica. Explicó que el derecho a la intimidad de un menor es inalienable, es decir, no se puede ceder, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha reafirmado en varias sentencias. Traducción para usted, que nos escucha desde casa. Ni la madre más famosa puede entregar los papeles confidenciales de su hija a una cadena de televisión, y si lo hace, incurre en una ilicitud que la justicia debe reparar. La fiscal pidió la palabra y adelantó que estudiará abrir diligencias penales si se demuestra un perjuicio grave. Eso significa que la causa podría pasar de civil, indemnización económica, a penal, responsabilidad personal, con posibles inhabilitaciones para quienes firmaron la emisión. El rumor se extendió a los departamentos de producción. Algunos trabajadores empezaron a buscar asesoría jurídica por si les salpicaba el escándalo. Para rematar la jornada, el abogado de Rocío Flores introdujo el famoso pendrive en la mesa de pruebas. Contiene, según explicó, la cadena de correos donde se ordena a los montadores incluir el bloque médico aunque sea duro, porque subirá el SARE. El juez admitió la prueba y fijó la próxima vista en 4 semanas. La noticia reventó los noticiarios de tarde y enseguida se formaron tertulias improvisadas en los programas de Ana Rosa y Sonsoles Onega. En ambos platós, periodistas de trayectoria recordaron casos pasados, la niña Mariló, cuyos informes psiquiátricos aparecieron en un docu-reality, o aquel menor británico cuya foto bañándose se viralizó sin consentimiento. Con un matiz, ninguno de aquellos casos llegó a juicio con tanto eco mediático ni con la posibilidad real de condena millonaria. A estas alturas, el público mayor que nos sigue desde hace años está empezando a ver la televisión con otros ojos. Si gana Rocío Flores, cualquier madre o padre que exponga la salud de un hijo menor para engordar audiencias se lo pensará 2 veces. Y las cadenas, por supuesto, medirán con lupa cada documento que muestren. A muchos les parece de justicia. A otros, una amenaza a la libertad de información. Sea como sea, queda claro que el negocio de airear intimidades juveniles está contra las cuerdas. El juez tendrá la última palabra, pero hoy hemos entendido cómo se filtraron los informes, quién se benefició económicamente y por qué la balanza se inclina cada vez más hacia la hija que un día lloró detrás de las cámaras, mientras su vida privada ocupaba titulares. Queda mucha tela que cortar. La próxima jornada procesal promete resolver si el pendrive es auténtico, si la productora pudo evitar el daño y si la fiscalía actuará de oficio. Lo que está en juego no es solo una indemnización millonaria, sino el derecho fundamental de cualquier menor a que su historia clínica y sus conflictos familiares no se vendan como si fueran simples tramas de telenovela. Ahora, señora, usted tiene la información. Saque sus propias conclusiones y pregúntese, ¿vale todo por la audiencia? El eco del primer día de juicio todavía retumbaba cuando, a la mañana siguiente, los pasillos de Mediaset amanecieron con un silencio raro, de esos silencios que no son falta de ruido sino exceso de cautela. La tensión se notaba incluso en el bar de la esquina, donde la camarera advirtió que los tertulianos pedían el café con voz más baja de lo habitual, como si temieran que las paredes pudieran grabar sus comentarios. El motivo de aquella prudencia era sencillo, la aparición del pendrive verde y la confirmación, por parte del juez Emilio Calatayud, de que la fiscalía se estaba planteando intervenir de oficio. Aquella posibilidad convertía un pleito civil, que ya de por sí podía costar a la productora 1 millón de euros, en un procedimiento con consecuencias penales para quienes firmaron las escaletas del documental. Por primera vez desde que Rocío Carrasco pronunciara aquel "yo, si te creo", la balanza mediática se inclinaba con fuerza a favor de la hija, y las tertulias que durante años alimentaron su dolor ahora medían cada palabra para no agravar la herida. Esa misma mañana, las bolsas de estudios de mercado empezaron a mover informes internos. Un analista calculó que, si la condena obligaba a retirar del catálogo digital todos los episodios donde aparecían los informes de la menor, la plataforma bajo demanda perdería unos 7 puntos de visualización mensual, algo así como 150.000 euros de ingresos directos al mes.
Esa cifra, traducida a la temporada completa, supondría cerca de 2 millones al año, sin contar la caída de reputación que podría afectar a contratos publicitarios a medio plazo. Para el gran público esas cantidades resultan mareantes, pero para la cadena son aún más preocupantes porque se suman a la indemnización reclamada y a los costes de abogados. De pronto, aquel momento televisivo que subió la audiencia casi un 30% podría transformarse en un agujero económico difícil de tapar. Por su parte, Rocío Flores permanecía ajena a las especulaciones financieras. La joven había decidido refugiarse en su círculo más próximo y, según deslizaron fuentes del entorno, solo salía para asistir a consultas psicológicas y preparar con su abogado la estrategia de declaración. El psicólogo, presentado como perito en la vista previa, recomendó que evitara redes sociales y programas del corazón para no reactivar el estrés postraumático. Sin embargo, en Twitter la polémica no descansaba. Los mensajes de apoyo superaban con creces a los que dudaban de sus motivaciones, y entre los usuarios de mayor edad abundaban comentarios de abuelas y abuelos que confesaban sentirse indignados al ver cómo se mercadeaba con la adolescencia de la chica. Esa ola de simpatía sorprendió a la propia defensa, que esperaba una reacción más tibia. El equipo legal entendió entonces que el juicio se estaba convirtiendo en una suerte de causa popular contra el exceso televisivo, un fenómeno parecido al que, décadas atrás, llevó a los tribunales el caso de la niña Mariló cuando una revista publicó su foto tras un intento de suicidio. Mientras los ánimos se calentaban en las redes, en el juzgado se concretaban los próximos pasos. El magistrado pidió a la cadena un inventario completo de los documentos íntimos emitidos, con copias certificadas y fechas exactas de emisión. Esa solicitud puso en marcha una carrera frenética en los archivos de la productora porque no bastaba con entregar los fragmentos visibles en pantalla. También había que aportar los planos usados de fondo, las incrustaciones gráficas y los inserts de audio donde se citaban diagnósticos médicos. Un responsable de archivo reconoció, en una conversación filtrada a la prensa, que el trabajo era gigantesco y que nadie lo había previsto cuando se montó la serie. El temor no se debía únicamente a la multa, sino a la posibilidad de que el tribunal considerara que la falta de inventario completo era un intento de ocultación y agravara la condena. En paralelo, los programas de la mañana se vieron obligados a cambiar guiones sobre la marcha. Ana Rosa Quintana abrió su magazín con la noticia judicial y, mirando directamente a la cámara, lanzó una frase que recorrió los portales de internet en cuestión de minutos. Aquí respetamos la ley, la criatura primero y la audiencia después. Fue un dardo tan claro que varios comentaristas interpretaron la frase como una ruptura definitiva con la vieja fórmula de fabricar reality a partir del dolor infantil. Esa postura molestó a las figuras del antiguo Sálvame que defendían la línea editorial del documental. Entre ellas, la propia Rocío Carrasco, que a través de su abogado reiteró que la intención nunca fue perjudicar a la hija sino narrar su propia verdad. Sin embargo, el argumento perdió fuelle cuando el juez recordó que el derecho a la intimidad de un menor no puede sacrificarse en el altar de ninguna causa, por justa que sea. La frase del magistrado, sencilla y lapidaria, resonó fuera del juzgado con fuerza de sentencia moral. El interés de la madre no prevalece sobre la dignidad de la hija. Lentamente, la opinión pública fue asimilando esa idea. Ya no se trataba de decidir quién mentía o quién decía la verdad en el seno de aquella familia rota, sino de reconocer que había límites que no podían cruzarse. Entre el público mayor, especialmente mujeres que habían criado hijos y ahora cuidaban nietos, la simpatía hacia Rocío Flores crecía a la velocidad con la que se comparten los vídeos de recetas en los grupos de WhatsApp. Algunas escribieron cartas a periódicos locales donde aseguraban comprender los errores de juventud de la chica y reprochaban a la televisión que los exhibiera para aumentar la cuota publicitaria. Un semanario de amplio tiraje entre jubilados dedicó su editorial a preguntar si las lágrimas adolescentes deben cotizar en bolsa. La pregunta, retórica, reflejaba el clamor de una generación que acepta el cotilleo pero no la explotación de la infancia. Dentro de la cadena, los ejecutivos empezaron a preparar un plan de contingencia. Se barajó emitir un comunicado pidiendo disculpas públicas en caso de condena, algo inédito en la historia reciente de la televisión del corazón. También se estudió un posible acuerdo extrajudicial para detener la sangría reputacional, pero los abogados de Rocío Flores, alentados por la dirección de la Fiscalía, no parecían dispuestos a rebajar el pulso. Consideraban que la disculpa solo tendría valor si iba acompañada de una reparación económica y de la retirada inmediata de los vídeos. Entre bambalinas, se filtró que algunos patrocinadores titulares del docuserie estaban revisando cláusulas de reputación corporativa y podrían exigir compensaciones si el tribunal confirmaba la vulneración de derechos fundamentales. A las marcas, cada vez más sensibles a la imagen social, no les conviene verse asociadas a un caso de explotación infantil televisiva. En la tertulia de sobremesa de ese mismo día, un veterano periodista recordó que hace 20 años se emitían programas donde se divulgaban diarios íntimos de menores con la excusa de ayudar a las familias. Entonces nadie dijo nada. Hoy, con las redes convertidas en tribunales paralelos, un error se amplifica de forma imparable. La reflexión final del tertuliano quedó flotando en el plató. Quizá este juicio sea el último aviso para una tele que todavía confunde dolor con espectáculo y audiencia con impunidad. Nadie lo contradijo. Las cámaras cerraron plano y pasaron a publicidad.
pero la frase quedó resonando entre los espectadores. Entre ellos, miles de señoras que, como usted, valoran el cotilleo siempre y cuando no cruza la raya que separa la información del abuso. Así avanza el proceso. La siguiente vista fijará si el pendrive verde es auténtico, quien firmó la orden de emitir los informes y cuánto debe pagar la productora si se confirma la vulneración. En la calle, los taxistas comentan el caso, los comerciantes lo cuentan en la puerta de las tiendas y los jubilados lo debaten en los parques. La pregunta es una y cada día suena más fuerte. ¿Debe la tele pedir perdón cuando se enriquece con los secretos de un menor? El tribunal responderá con toga y mazo, pero la opinión pública, esa que nunca olvida, ya ha empezado a dictar sentencia. La semana siguiente, cuando Rocío Carrasco salió de su portal rumbo a Telecinco para grabar una defensa de urgencia, descubrió que los tiempos habían cambiado. No había aplausos, ni vítores, ni pancartas de apoyo. Solo unos pocos curiosos, algunos cámaras y un par de vecinos que, sin ánimo de esconderse, cuchicheaban que ahora la víctima es la niña y no la madre. Ese cambio de clima era un termómetro perfecto de la tormenta que se había desatado en la opinión pública. Porque, mientras el juicio avanza, la balanza mediática se inclina día a día a favor de Rocío Flores. Y eso, señora, no es casualidad, es la consecuencia de ver, en directo, cómo una madre intenta justificar que la intimidad de su hija menor fuese material de prime time. Los datos de audiencias lo dejan claro. Cada vez que un programa recoge las palabras del juez Emilio Calatayud o los argumentos del abogado de Rocío Flores, las curvas suben. Y cada vez que Rocío Carrasco intenta explicar que ella tenía derecho a contar su verdad completa, el interés baja. El espectador, sobre todo el que ha criado hijos, no admite que se comercie con informes médicos y partes policiales de un chiquillo, por mucho dolor que haya de fondo. Y eso lo saben los directores de contenidos, que empiezan a retirar la defensa cerrada a Carrasco y a hablar de errores cometidos en un contexto emocional. Una forma elegante de decir, nos pasamos de la raya y ahora nos toca recular. Para colmo de Rocío Carrasco, han aparecido antiguos colaboradores que en su día la defendieron a capa y espada y que ahora confiesan, entre susurros, que no sabían la gravedad legal de aquel episodio. Uno de ellos, técnico de sonido, ha filtrado fragmentos de reunión donde se escuchan frases como esto impacta seguro o aunque sea menor, la audiencia se va a disparar. Esas grabaciones, de confirmarse su autenticidad, demuestran que no hubo un desliz inocente, sino una estrategia calculada. Y eso, en un juzgado, pesa más que cualquier lágrima televisiva. Mientras tanto, Rocío Flores se ha convertido en la voz de quienes, durante años, se sintieron impotentes al ver cómo la televisión reabría sus heridas más íntimas. Ha concedido 2 entrevistas breves, pautadas al segundo por su equipo legal, en las que repite un mensaje sencillo: no quiero revancha, quiero respeto y reparación. Esa frase cala en la gente mayor. Una señora de Bilbao escribió al programa de Sonsoles Onega diciendo que por primera vez siente compasión por la niña y que si la condena no llega, será una injusticia para todos los menores expuestos. Ese tipo de mensajes se multiplican, y los productores toman nota. Ahora vender sufrimiento infantil ya no garantiza aplausos, puede costar sanciones moral y dinero. En cuanto a Fidel Albiac, su silencio es interpretado como complicidad. Las redes se llenan de memes donde lo presentan como el guionista en la sombra. Un digital asegura que él sugirió contextualizar las agresiones de Rocío Flores con documentación interna, y aunque el abogado de la madre lo niega, la sospecha ya prende como yesca. De hecho, la defensa de la productora, en un giro que muchos califican de desesperado, insinúa que los documentos ya circulaban por despachos forenses antes del documental. Pero eso no les libra de responsabilidad. Que la información sea accesible no autoriza su emisión pública. Es como decir que una receta de la abuela puede publicarse sin permiso porque está en una libreta al alcance de cualquiera. La ley es clara, si afecta a un menor, la puerta está cerrada. La polémica crece cuando un columnista veterano publica que Rocío Carrasco cobró un extra por cada episodio del documental donde se hablaban de sus conflictos con la hija. La cifra, 30.000 euros por capítulo, no se ha verificado oficialmente, pero corre por foros y tertulias. El abogado de Rocío Flores lo aprovecha y recuerda que el lucro a costa de la intimidad ajena agrava el daño moral. De pronto, la historia de Madre Coraje se tambalea y se convierte en un relato de negocio televisivo. Y ahí es donde la opinión pública se polariza definitivamente. La madre pasa de víctima a victimaria, y la hija, de agresora a damnificada. En paralelo, Telecinco enfrenta un problema de imagen. Los patrocinadores de productos para mayores de 50, cremas para articulaciones, complejos vitamínicos, seguros de salud, están inquietos. Ese público rechaza el uso de menores en contiendas mediáticas y amenaza con cambiar de canal. Los departamentos comerciales lo saben y presionan para que la cadena emita un comunicado de disculpa antes de que el veredicto llegue. Ana Rosa Quintana lo sugiere en directo. Quizá haya llegado el momento de reconocer que todos aprendemos lecciones y rectificamos. Los espectadores aplauden, y la frase se viraliza con la etiqueta almohadilla rectificar es de sabios. Sin embargo, desde los pasillos donde se fraguó el documental nadie está dispuesto, todavía, a entonar el mea culpa. Y en medio de todo, el juez Calatayud sigue marcando el compás.
Ha ordenado que un perito informático analice el pendrive verde y verifique la autenticidad de los correos. Si se comprueba que la orden de emisión partió de altos mandos, esos ejecutivos podrían responder con su patrimonio personal. Eso explica que muchos corbatas de la cadena pasen la mañana hablando con abogados. El miedo al precedente es real. Si Rocío Flores gana, cualquier menor explotado en realities podría reclamar indemnizaciones millonarias. Y los accionistas ya hacen cuentas, porque la reputación cuesta más de reparar que un plató nuevo. Para nuestra audiencia mayor, la lección emerge cristalina. Cuando la tele cruza la línea roja de la intimidad infantil, termina pagando. Quizá tarde, pero paga. Por eso la calle respalda a Rocío Flores. No porque crean que fue una hija perfecta, nadie lo es, sino porque entienden que los episodios de violencia doméstica o los informes psiquiátricos de un adolescente no son combustible para entretener. Esa es la clave de la querella y el motivo por el que la Fiscalía se inclina a intervenir, proteger al menor por encima del show. Las próximas sesiones del juicio serán decisivas. Se revisarán los contratos de cesión de derechos, se comparará la letra pequeña con la ley del menor, y se definirá si la productora actuó con dolo o negligencia grave. El juez decidirá si la indemnización de 1 millón de euros es suficiente o si hace falta más para reparar el daño y disuadir a futuras productoras. Entretanto, Rocío Carrasco afronta una paradoja. Su intento de sanar exponiendo su verdad podría acabar abriendo una puerta a la condena de la cadena que la arropó. Y la hija, a quien muchos tacharon de cruel, podría convertirse en símbolo de un límite necesario. En el banco del parque, las señoras comentan que nunca imaginaron ver a Rocío Flores con la opinión a favor y a su madre en el punto de mira. Pero así son los giros mediáticos. La moral pública se mueve con el viento de la justicia. Y en este caso, el viento sopla fuerte hacia una sentencia que siente las bases de una nueva responsabilidad televisiva. Si eso ocurre, los hijos mediáticos de mañana tendrán un escudo que la hija de hoy ha tenido que forjar con su propio dolor. La mañana del cierre de pruebas comienza con un cielo encapotado que parece anunciar tormenta sobre el edificio de la Audiencia Provincial. Dentro, las bancadas están completas, reporteros, asesores financieros, ejecutivos de la cadena que han acudido para conocer de primera mano qué cantidad deberá reservar el Departamento de Contabilidad si la condena se confirma. No hay espacio para respiraciones profundas ni para pañuelos de consolación. El juez Calatayud toma asiento con el semblante de quien se dispone a señalar un cambio de era y concede la palabra al Ministerio Fiscal. La fiscal, que apenas había intervenido hasta entonces, arranca con una frase calculada para sacudir a la prensa. Explica que la vulneración de la intimidad de un menor no prescribe con la excusa de la audiencia ni con la firma complaciente de un progenitor. Añade que el tratamiento mediático de la hija de Rocío Carrasco ha sido, en sus palabras, invasivo, sostenido y con ánimo de lucro. No usa tecnicismos incomprensibles, se dirige a un público general que entenderá perfectamente la gravedad de la acusación. Tras ella, el abogado de Rocío Flores despliega un dossier de papel reciclado cuyas páginas llevan, en la esquina, el sello de la consultora financiera independiente. Con voz serena detalla que los cortes publicitarios insertados en la emisión de los informes médicos incrementaron la facturación en un 40% respecto del bloque equivalente la semana anterior. Lee, sin alzar el tono, la cifra total obtenida en aquel horario vespertino, 2.400.000 euros. Explica que esa ganancia es el núcleo de la indemnización reclamada, multiplicada por el daño moral cuantificado por el perito. Concluye diciendo que la dignidad de un adolescente no vale menos que un pico de audiencia y que el dinero reclamado es cifra mínima para reparar una vulneración máxima. Llega el turno de la defensa de la productora. Su portavoz repite que la madre dio consentimiento y que la hija, mayor de edad en el momento de emisión, nunca pidió la retirada inmediata del contenido. Intenta sostener que el documental tenía valor social, que ayudaba a visibilizar la violencia intrafamiliar. El juez lo interrumpe. Quiere saber si habían consultado a la Junta de Protección del Menor antes de programar los informes psiquiátricos. El abogado admite que no. Calatayud asiente con un gesto que algunos interpretan como un martillazo simbólico. La admisión de omisión de medidas de protección es aceite sobre el fuego de la acusación. Mientras las togas intercambian argumentos, los móviles de los reporteros vibran con titulares que ya se preparan para la edición digital de mediodía. Una filtración anónima confirma que 2 patrocinadores de perfil senior, que financiaban parte de la publicidad en la franja de tarde, han enviado cartas de queja por el uso de menores en horario protegido. La fuga de anunciantes se convierte en el fantasma que recorre los pasillos del grupo audiovisual. Aunque la defensa intenta restarle importancia, el juez pregunta con frialdad si la cadena dispone de un plan de corrección editorial para evitar futuros atropellos. El silencio que sigue es tan pesado que el secretario judicial revisa sus notas para no cruzar miradas. En la segunda fila se sienta Rocío Flores, con la mirada fija en el estrado. Lleva un cuaderno abierto en las rodillas. Conforme avanza la sesión, garabatea palabras sueltas que, según explicará luego su abogado, son frases del juez que quiere recordar: intimidad inviolable, menor de especial protección, aprovechamiento comercial indebido. Rocío Carrasco, situada al lado contrario de la sala, mantiene la cabeza alta y la espalda recta.
pero el pulso que delata su muñeca tensa se aprecia incluso a distancia. Para ella, el proceso se ha convertido en un juicio público a su maternidad, algo para lo que no parece existir una estrategia de comunicación convincente. Cada vez que la defensa la mira en busca de complicidad, sus ojos se desvían hacia un punto indefinido de la pared, como si necesitara refugio allí donde no lo hay. El perito informático sube al estrado con el pendrive verde custodiado en una bolsa sellada. Explica que ha verificado las firmas digitales de los correos y que no existe indicio de alteración. Lee en voz alta un mensaje clave: estos informes de la menor subirán la curva, incluidlos tras la pausa de las 22:40. Es la prueba de intención que la acusación esperaba. Nadie discute su autenticidad. El ambiente se hiela, porque ya no se trata de un posible error de juicio, se trata de estrategia comercial calculada con reloj y tabla de porcentajes. El juez anota, la fiscal asiente y algunos directivos de Telecinco bajan la cabeza. A media mañana, el magistrado declara visto para sentencia el bloque de pruebas. No fija fecha, pero sugiere que el fallo será rápido por la gravedad de los hechos y la urgencia social. En la puerta del juzgado, las cámaras captan a Rocío Flores saliendo entre apretones de periodistas. No dice nada, solo repite el gesto que ha aprendido estos días: apretar los labios, mirarlos de frente y avanzar sin pronunciar una sílaba que pueda ser titulada fuera de contexto. Su abogado, en cambio, habla poco pero dispara certezas. La ley protege a los menores, el tribunal lo ha entendido y la productora deberá asumir responsabilidades. Dentro de la cadena, circula ya un correo que ordena revisar cualquier contenido donde aparezcan menores, un reconocimiento tácito de que la vía del todo vale ha quedado cerrada. Mientras tanto, la opinión pública termina de tomar partido. Programas matinales, tertulias vespertinas e incluso debates de radio veterana se posicionan. La mayoría afirma que la chica tiene razón. Los paneles de audiencia reflejan que el público mayoritario, especialmente el de más de 60 años, cambia de canal cuando se justifica la exposición de menores y se queda cuando se condena. Las curvas demográficas muestran un castigo claro a la productora y un respaldo a Rocío Flores. Los anunciantes siguen esa tendencia y algunos directivos empiezan a sopesar cambios drásticos en la programación, temerosos de que la sentencia arrastre demandas en cadena. Cuando el reloj del juzgado marca las 2 de la tarde, la jornada concluye. Pero fuera, en las redes y en las redacciones, la marea de titulares ya se mueve. La palabra más repetida es precedente. Si el veredicto da la razón a la hija, la década dorada del docudrama basado en traumas familiares habrá llegado a su fin. Si dicta lo contrario, el mensaje a la sociedad será que la infancia puede convertirse en moneda televisiva sin castigo. Nadie en la puerta se atreve a apostar públicamente en voz alta, pero las miradas, las reacciones en directo y los informes filtrados revelan una certeza: esta batalla ya no se libra solo por 1 millón de euros, sino por la autoridad moral sobre los límites del espectáculo. Queda esperar la sentencia, pero el cambio de paradigma empieza a sentirse como un temblor que sacude los cimientos de la televisión de sobremesa, esa que tantas tardes acompañó a los mayores, pero que hoy aprende que incluso el chisme tiene límites cuando afecta la dignidad de un menor. Ahora que el juicio ha destapado por completo las costuras del caso, las voces del público retumban con más fuerza que nunca. La Carrasco es un verdugo, todo mi apoyo a Rocío Flores, dice Aurora con casi un centenar de pulgares arriba. Francisca lo remata en pocas palabras: justicia para Rocío Flores, y su mensaje rebasa los 100 corazoncitos. No son comentarios aislados, son un clamor que se repite como un martillo, mensaje tras mensaje, día tras día. María Magdalena va aún más allá y sentencia sin rodeos: la Carrasco se merece estar en la cárcel. Y el aplauso virtual supera muchos titulares de los grandes periódicos. Ese respaldo masivo se entiende fácil. La gente mayor, la que vivió la televisión cuando todavía era en blanco y negro, no tolera que se hagan audiencias a costa del sufrimiento de una hija. Y si alguien aún duda, ahí está la intervención del juez Emilio Calatayud, que ha puesto voz legal a lo que millones piensan en sus casas. Rafi lo resume mejor que cualquier editorial: todo mi apoyo a Rocío Flores, ole por el juez. 68 apoyos en un solo comentario, y subiendo. La aritmética del sentimiento popular no engaña. En los corrillos de barrio, se repite la misma idea: una madre no es la que pare, es la que protege. Ese es el mantra que corre por los grupos de WhatsApp de abuelas y tías. Cher lo escribió tal cual y ya suma más de 20 adhesiones. Porque el argumento que Rocío Carrasco repite, yo tenía derecho a contar mi verdad, se viene abajo en cuanto el juez recuerda que la intimidad de un menor es inviolable, le pese a quien le pese. En la calle hay indignación, pero también agradecimiento hacia la hija. Adriana lo expresa con ternura: Rocío Flores ha demostrado ser una buenísima persona por no haber denunciado antes a su madre. 92, me gusta, avalan esa opinión, y un buen puñado de respuestas insisten: Rocío ha tenido paciencia de santa. Y la pregunta flota: ¿por qué la fiscalía tardó tanto en actuar? Este país es un mojón y así nos va, escribe Ana, y 35 usuarios le dan la razón con un clic. Ni los tertulianos más afilados podían haberlo dicho con tanta contundencia. Mientras tanto, Alba Carrillo se lleva su propio recado.
María José confiesa que no la soporta, y más de 60 personas aplauden. Gloria la llama impresentable, Cari la tilda de insoportable y Manoli confiesa que vomita solo de oírla. No es un ataque gratuito, es la reacción de un público que percibe el oportunismo de quienes alimentaron el circo mediático. Si la cadena creía que podía seguir usando esos rostros para controlar la narrativa, los comentarios prueban que el espectador ha abierto los ojos. Y cuando hablamos de castigo moral, la palabra karma se vuelve recurrente. Natividad vaticina que a Rocío Carrasco le llegará el karma, y 27 pulgares acompañan su profecía. Teresa no se queda corta, la mala madre al banquillo. 103 reacciones demuestran que la mayoría quiere una condena ejemplar, y de paso, un aviso a navegantes para futuras productoras. Señora, si a estas alturas comparte usted esa indignación, hágase oír. Déjenos su comentario con el hashtag #Justicia para Rocío Flores y cuéntenos qué debería pasar con la madre que, según muchos, vendió la intimidad de su propia hija. ¿Cree usted que la cárcel es castigo suficiente? ¿O bastaría con retirar el documental y pagar una indemnización millonaria? Sus palabras, sumadas a miles de voces, marcan el pulso que las televisiones ya no pueden ignorar. Y si todavía no lo ha hecho, pulse el botón de suscribirse. Aquí seguiremos cada paso de la sentencia, cada giro de guión, cada maniobra legal de última hora. Active también la campanita, porque en cuanto el juez Calatayud dicte veredicto, seremos los primeros en contárselo, sin maquillaje y sin mordaza. Además, comparta este vídeo con ese amigo, o esa vecina curiosa, que aún defiende la versión de Rocío Carrasco. Que escuche la voz del pueblo, un pueblo que en su mayoría corea lo mismo que Teodosia, autora del mensaje más rotundo, justicia para la mala madre, al banquillo. Más de 100 personas le dan la razón, y ese respaldo crece minuto a minuto. Antes de cerrar, un último favor, deslícese hasta los comentarios y responda a esta pregunta sencilla. ¿Debe la televisión pagar por cada lágrima que provocó? Su respuesta ayudará a medir la temperatura social y, créame, los directivos de los grandes canales leen estos foros con más atención de la que imagina. Así que no se quede al margen. Participe, opine, suscríbase y, sobre todo, esté atenta. Porque el juicio entra en su recta final y la sentencia puede sentar un precedente que proteja a todos los menores expuestos a la luz impúdica del plató. Aquí estaremos para contarlo. Y usted, con su apoyo, hará que la verdad se oiga más alto que cualquier sare de audiencia. Cosa que no tengo clara en absoluto, vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval, de forma que se pueda identificar las circunstancias que han tenido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces, es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocíito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados de menores. Yo no entro en si la Rocíito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Hola, mira, yo os entiendo, respeto, sabéis, pero de verdad que es que no quiero decir absolutamente nada. Sabéis que esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar siempre en la intimidad y no tengo nada que decir. De verdad. Cuidado, cuidado. Gracias. A ver si vamos a empezar el día. Cara a cara con tu hija después de años, sin veros, nos enseñaba algo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo afrontas este día? Chicos, gracias. Vienes en calidad de testigo, ¿verdad, Rocío? Gracias. Hasta luego. Venga. Pero un tema que he querido llevar siempre en la intimidad y no tengo nada que decir. Hemos afectado al...